Bueno, buenas a todos, a todas, los que estéis conectados o los que lo veis luego en diferido. Bienvenidos a Una Taza de Vida. Este es el primer programa, vamos a improvisar un poquito de cómo sale la cosa. Y bueno, estos programas lo que van a consistir es en que los miércoles, en un ratito de la tarde, que ya os iremos confirmando la hora, pues vamos a traer invitados del tema de la oncología de mama, ya sea pues especialistas médicos, presidentes de asociaciones de interés y demás. Entonces, pues hoy tengo el placer de iniciar este primer programa con el doctor Emilio Alba. Bienvenido, Emilio. Muchísimas gracias. Que Emilio es el director de la unidad de gestión intercentros de oncología médica de los hospitales regional universitarios y Virgen de la Victoria de Málaga. Y además es catedrático de oncología en la Universidad de Málaga, entre otras cosas, ¿no? Qué mayor. Y bueno, tenemos ese placer de tenerlo hoy aquí con nosotros. Y bueno, como siempre, en este programa lo que vamos a hacer es pasaros siempre antes un formulario donde vais a hacer las preguntas que le queréis hacer al invitado y nosotros pues se las hacemos en directo. Si igualmente, si al final del programa queréis hacer alguna pregunta por el chat de aquí de los directos, pues también la podéis hacer e intentaremos contestarla si nos queda tiempo, ¿no? Y si te parece, pues empezamos, ¿no, Emilio? ¿Quieres decir algo? Cuando tú digas, venga. Pues perfecto. Entramos en harina. Entramos, ¿no? La primera que te quiero hacer, no la has hecho la paciente, la he hecho yo. Me he tomado la libertad también. Está enchufado. Y es, ¿qué es lo que le empujó a dedicarse a la oncología? Bueno, esa pregunta me la han hecho algunas veces en la vida y luego cuando miras hacia atrás piensas, ¿por qué no? Y te das cuenta que muchas veces hay decisiones importantes en la vida que tomas que son importantes en lo que te ha pasado luego, no solo laborales, sino en la vida en general. Y luego a veces no sabes muy bien por qué ha ocurrido aquello, ¿no? Yo, si tuviera que decir una razón, creo que era la curiosidad. ¿Por qué? Porque en mi familia tampoco había habido cáncer, o sea, de mis familiares, así que yo supiera por aquella época, no había muerto nadie de cáncer. Es verdad que el cáncer de hace 50 años era bastante menos frecuente que ahora, ¿no? Pero no había muerto ninguno de cáncer. Y tampoco había médicos, o sea, que no sabía yo que estudié medicina y a mí me llamaba mucho la atención las médicas. Lo de la cirugía no me gustaba mucho, ¿no? Tengo que reconocerlo, no sé por qué. Aunque al principio cuando estudias medicina lo primero que se te ocurre es ser cirujano y estas cosas. Al final no acabó gustándome mucho y quería ser una especialidad médica y veía que el cáncer era un reto. Ahora es un reto, pero en los años 80 era muchísimo más reto porque la mortalidad por cáncer entonces prácticamente 7 de cada 10 personas que se diagnosticaban un tumor se morían, ¿no? Entonces yo veía que esto era un reto. A mí me gustaba mucho lo que eran las ciencias médicas en general y veía que había un campo de investigación pues espectacular como así ha sido, ¿no? Y yo creo que fue por eso, por curiosidad, intentando encontrar algún motivo de por qué, porque luego cuando yo quise hacer oncología hice el MIR, uno de los primeros MIR que hubo, saqué buen número. Y entonces me dediqué a pasearme por España a ver diversos hospitales, cómo estaba la oncología. Y entonces recalé en el Hospital de San Pablo, en Barcelona, y la verdad que me impresionó a todos los niveles, porque aquí allí la gente, los enfermos también, estuve allí un par de días, y aquello fue lo que me decidió. Me fui allí, estuve allí, hice la residencia en Barcelona, y hasta hoy, aquí estamos. Y relacionada con esta pregunta, ¿cómo es el día a día de un oncólogo? ¿Es posible separar la vida personal de lo profesional? ¿O a veces cuesta un poquito? Hombre, la vida es un continuum, todo, ¿no? Algo de separar la parte dura de la parte, digamos, de la vida, de la parte más normal, de alguna manera hay que hacerla, porque si no, todo, digamos, los recuerdos incluso los reelaboramos para las cosas malas e intentar apartarlo un poquito, ¿no? Pero este trabajo duro y aparte muy gratificante. Todo lo que sea trabajar con personas tiene los dos extremos, ¿no? Los dos
los tenemos, que a veces pues te da una alegría maravillosa y otras veces pues, mal, ¿no? Mal cuando un paciente va mal, cuando una familia, pues, en fin, no acaba de aceptar una cosa que por otra parte es difícilmente aceptable, ¿no? Como que un paciente vaya mal, etcétera. Esto es así, pero bueno, a veces más, a veces menos, con unos pacientes más, con otros pacientes menos. Pero bueno, esto es parte de la vida también. También es verdad que te ayuda en el sentido de que hay cosas que en la vida son triviales y a mí, yo te diría que me ha ayudado a separar un poco lo que es importante de lo que es menos importante. Y eso, no creas que muchas veces la vida es un plus. Porque hay cosas que yo veo que alrededor de mí, pues la gente se cabrea o se enfada o tiene, digamos, sentimientos negativos con cosas que... Sí, al final como que aprendes a valorar un poco más las cosas del día a día, las más simples. Las cosas más simples, las cosas del día a día, hombre. Bueno, yo creo que la gente tiene que tener para una vida digna, ¿no? Pero una vez que tienes para una vida digna, lo más importante que hay en la vida, lo más importante, con muchísima diferencia, bueno, primero que estés bien y luego que tengas unas relaciones personales con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, eso que sea buena, ¿no? Que sea buena en el sentido amplio de... Sí, que te aporten cosas que te aporten cosas, si no, malo. Fuera de eso, bueno, que el coche sea más grande o más pequeño, que las vacaciones duren 2 días más o 2 días menos, que... Sí, son cosas añadidas al final, pero que tampoco... Efectivamente. Vale. Pues la primera pregunta, Emilio, sería: muchas pacientes acuden a consulta buscando una causa de la enfermedad y se preguntan ¿por qué surge el cáncer cuando yo siempre llevaba a lo mejor una vida sana de alimentación, he hecho deporte? ¿Por qué surge? Si yo he hecho todo lo que podía, por así decirlo. Bueno, el cáncer de mama surge, el aumento de cáncer de mama surge por... Qué interesante lo que estás diciendo. Sí. Yo que por ejemplo no tengo hijos. A ver. Entonces ya como... ¿No tienes hijos? No. Pues tienes más riesgo. No, sí, ya. El cáncer de mama, mira... Pero además no tengo gente, o sea, en mi familia no hay nadie. No. Pues eso... Ya hemos vuelto, ¿no? Que confirmen si... ¿Se escucha y demás? ¿Las que estáis o los desconectados? Tenemos aquí servicio técnico. Voy a poner. ¿Se escucha? Sí. Ya sí, están diciendo que ahora sí. Venga. Es que lo tienes como que apoyar ahí. ¿Es directo? Sí, es directo. Ahora mismo nos están viendo. ¿Y entonces ahora qué pasa? Ahora que nos están viendo, básicamente. ¿Nos veis? ¿Nos escucháis? Ponedlo por el chat. ¿Sí? Que había un problemilla con... Sí, ¿no? No sé dónde nos habíamos quedado. Si queréis, voy a repetir la última pregunta, que era la de muchas pacientes acuden a consulta buscando una causa de la enfermedad y se preguntan por qué surge el cáncer, ¿no? Si yo he hecho deporte, me he alimentado como debía, saludablemente y demás. ¿Por qué surge, Emilio, en estos casos? Bueno, primero hay que hacer eso, porque eso disminuye el riesgo de que pasen cosas malas de salud, ¿no? Pero el cáncer de mama, desgraciadamente, no tiene mucho que ver con esta historia. El cáncer de mama fundamentalmente ocurre porque ha aumentado mucho el intervalo que hay entre la primera regla de la mujer y el primer embarazo. Conforme más grande es este periodo, mucha más probabilidad hay de tener un cáncer de mama. Por ejemplo, hace 100 años la primera regla las niñas la tenían alrededor de 15 años. ¿Por qué? Porque la alimentación era mucho más escasa y era mucho menos rica en hidratos de carbono y grasas que ahora. Entonces era la menarquia, la primera regla era de 15 años. Y el primer embarazo estaba alrededor de los 20. O sea que había un periodo como de 5 años para que una célula de la mama se volviera tumoral. Ahora la primera regla está en 12 y el primer embarazo en España en 33, en las mujeres que tienen hijos, porque hay muchas mujeres que no tienen hijos, claro. Han pasado casi 20 años.
¿no? Entonces, ese periodo de 5 años lo multiplica por 4. Eso es lo que está ocurriendo en el cáncer de mama. Por eso, este tumor es menos dependiente de que hagan deporte, de que tengan una alimentación sana, etc. Dicho esto, eso hay que hacerlo porque eso sí que tiene importancia en otros tipos de tumores, Claro. ¿no? Pero no en este en concreto. Vale. La siguiente es, si tuviera que elegir 3 pilares para prevenir el cáncer de mama, ¿cuáles serían? Los pilares para prevenir el cáncer de mama. Bueno, de lo que se puede hacer. Claro. Para prevenir el cáncer de mama, si todas las mujeres se quedaran embarazadas con 16 años, disminuirían un 90% el riesgo, Claro. pero claro, eso no... Tampoco lo que queremos ahora mismo, no estamos... Si tenéis 16 años, no. No, pero, ¿qué se puede hacer? Uno, los factores conocidos. Uno, moderar, no tomar alcohol, porque ese sí que es el único factor conocido que aumenta el riesgo, el consumo de bebidas alcohólicas. Dos, no ganar peso, o sea, mantener el peso dentro de los rangos de normalidad. Esto está relacionado sobre todo con el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, en mujeres más mayores. En mujeres más jóvenes lo del peso tiene menos interés. Y tres, hacer ejercicio físico. Esas son las tres únicas cosas que se pueden hacer conocidas, aparte de los factores reproductivos, para disminuir la incidencia de cáncer de mama. Perfecto. Vale, la siguiente que tenemos por aquí es ¿por qué una de las primeras recomendaciones al diagnosticar cáncer es eliminar el azúcar de la dieta? Bueno, eso es una leyenda urbana. No hay ningún motivo científico que avale que no tomar azúcar Te va a librar. te va a librar de cáncer, o una vez que tienes la enfermedad te va a librar de que la enfermedad vaya mal, ¿no? No hay ningún alimento ni que produzca cáncer ni que cure el cáncer, ¿no? Lo único que hay son estilos de vida. Dicho esto, hombre, tomar azúcares refinados es malo para la salud, pero no para el cáncer, no, es malo para todo. Es malo porque aumenta el síndrome metabólico, porque aumenta la tasa de enfermedades cardiovasculares, porque aumenta la tasa de obesidad, y conforme aumenta la tasa de obesidad, pues el riesgo de cáncer es más alto. Pero una vez que tienes un cáncer, tomar azúcar, eso es, bueno, es normal a todo el mundo. Prácticamente, yo te diría que el 90% de las pacientes te lo cuentan, ¿no? Yo no es que anime a que tomen azúcar, pero vamos, que si la toman tampoco pasa nada. Bueno, genial. Pues mira, algo que desmentimos hoy, ¿no? Las pacientes que hemos tenido cáncer de mama hormonal, ¿no podemos comer soja nunca más? Bueno, a ver, tampoco, no es eso. La mujer, no es tan radical. No es tan radical. El 70% de todos los cánceres de mama son cánceres de mama hormonales, o sea que tienen receptores hormonales positivos, ¿no? Los receptores hormonales positivos, pues las hormonas crecen, ¿no? Entonces, ¿no se puede tomar soja? No. Hombre, la soja es un fitoestrógeno débil. Si se toman cantidades moderadas de soja de vez en cuando, por ejemplo, si alguien se va a comer a un restaurante japonés, tampoco pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Se sabe que las cantidades pequeñas de estrógenos solo, que no están mezclados con progestágenos, tampoco son tan malas una vez que ha ocurrido la enfermedad. Por ejemplo, las mujeres que por algún motivo utilizan estrógenos vaginales para mejorar digamos, la hidratación y el grosor del epitelio de la vagina para favorecer las relaciones sexuales, etc., no tienen más riesgo de recidiva que las que no lo hacen. O ahora ya se sabe también que después de un par de años después de la enfermedad, quedarte embarazada tampoco aumenta el riesgo de tener una recaída, ¿no? Y mira que sí hay estrógeno en el embarazo, ¿no? Claro. Sale por la oreja, ¿no? Entonces, hombre, si la soja no te gusta, no empieces a tomar soja, pero si un día por algo tomas algo de soja, tampoco pasa nada. Sí, que serían como unas cantidades desorbitadas que hay que tomar para que pudiera dar el problema. Vale, pues la siguiente sería, si el cáncer de mama hormonal es el más estudiado y donde hay más tratamientos a día de hoy, ¿por qué sigue siendo el que más puede volver antes y después de los 5 años o hasta pasados los 10 años? Bueno, el cáncer hormonal, que el cáncer que tiene receptores hormonales, el primero, como he dicho antes, es más frecuente, 7 de cada 10 tumores
son hormonales y este es el cáncer que le da fundamentalmente a las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Aunque también hay mujeres premenopáusicas. Está muy estudiado por ese motivo, hay muchos tratamientos disponibles, muchos tratamientos de hormonas, inhibidores de ciclina, etc. Pero tiene una biología que es un poquito más rara que los otros, ¿no? El tumor triple negativo y el tumor HER2 positivo es un tumor muchísimo más agresivo a corto plazo. Si tú a los 5 años no has tenido recurrencia, es difícil que haya. Digamos que es un tipo de tumor que a los 5 años sí que le puedes decir a la mujer casi que está curada. En el tumor con receptores hormonales positivos, no. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a hacer recaídas a los 5, a los 10, a los 15 y a los 20 años. ¿Por qué? Porque hay células que se quedan dormidas, células dormidas que se llaman células quiescentes, y no se sabe por qué en un momento determinado, la mayoría de esas células siguen quiescentes siempre, pero en un momento determinado algunas se despiertan y empiezan a dar problemas. Dicho esto, hombre, esas recaídas también no son tan frecuentes, ¿no? El 80% de todas las mujeres que van mal en los primeros 5 años. Luego hay un poquito entre los 5 y 10 años, ya a partir de 10 años hay casos muy llamativos porque cuando ocurre es muy llamativo, ¿no? Pero afortunadamente es frecuente. Vale. Pues justamente va relacionado con la temporalidad la siguiente pregunta que dice ¿por qué el alta es a los 5 años si existen recaídas posteriores? ¿Por qué no se realizan pruebas anuales como el TAC después de este tiempo? Vamos a ver. Insisto, el seguimiento en el cáncer de mama está muy discutido. Seguir a las pacientes con muchas pruebas y esto, se sabe que no sirve para mucho. Que además anticipa el diagnóstico de la metástasis con mucho 3-4 meses. Esto la gente no lo entiende bien y a veces crea muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué después de los 5 años se da de alta? Hombre, porque con 1000 casos en la provincia y una curación de cerca del 90% o dar de alta a los 5 años, porque no se podría hacer otra cosa en el hospital. No hay recursos para en 10 años se ven 10.000 mujeres y en 15.000. Entonces, claro, no hay recursos para afrontar eso. Y claro, eso impide hacer otras cosas, porque tú puedes seguir, pero claro, a costa de emplear menos tiempo, a lo mejor la que lo necesita, que las ganas van a ser diagnosticadas y que hay que hacer algún tipo de tratamiento. Y lo que dice esta pregunta es verdad, ¿cómo se da de alta si hay recaídas? Hombre, sí, hay recaídas, pero son pocas. Entonces hay que hacer un poco de equilibrio entre el número de recaídas que hay y los recursos que explican. Porque, por ejemplo, entre 5 y 10 años, digamos que la recaída puede ser 2 de cada 100 mujeres, ¿no? Pues eso significa que si tú le haces un TAC a todas, a 2 le hará el TAC y a lo mejor la beneficia un poco, pero a 98 le hace el TAC para nada. Hace 98 TAC inútiles que irradia a la gente y gasta recursos que no sobran. Claro. Entonces, se llama a nivel técnico eficiencia y a veces eso los pacientes lo comprenden mal, pero se ve inasumible. Sí, también intuyo, por lo que escucho aquí, que viene en general esa pregunta también porque a ellas, en este caso, que la mayoría son mujeres, le da mucha inseguridad cuando le da el alta a los oncólogos, porque al final es una figura que la acompaña durante todo el proceso y ahora es como ahora me quedo sola, ¿no? Y el miedo pues ahí evidentemente se activa, ¿no? Y ahora es que me vigila. Claro. Esto, hombre, es como estar en el trapecio que te quiten la red, ¿no? Bueno, si me caigo, ¿qué pasa, no? Yo lo entiendo y probablemente aquí hay una cosa que se llama el estudio de largo supervivientes, ¿no? Es verdad que hay problemas de salud específicos de las mujeres, son mujeres que pueden tener muchos problemas de salud ósea, porque han tomado hormonas, el hueso está mal, hay muchos problemas de salud sexual, sobre todo en mujeres más jóvenes también, ¿no? Hay múltiples problemas que habría que abordar. ¿A mí qué se me ocurre? Hombre, probablemente esto en la atención primaria, si hubiera médicos, digamos, que estuvieran focalizados en una palabra fea, que se llama largo superviviente o en superviviente a largo plazo del cáncer,
pues estaría bien. Para eso, la verdad, creo que no se necesita un oncólogo y que lo que necesita alguien con ciertos conocimientos, un equipo multidisciplinar con ciertos conocimientos de los problemas más frecuentes que le pasan a esto. Entonces, las mujeres con cáncer de mama, porque son muy frecuentes, muy importantes, pero por ejemplo, tienen grandes problemas cardiovasculares, los chavales operados de tumores de testículos y tratados con quimioterapia, tienen a la receta de alta porque no se van a morir de eso seguro, pero tienen muchísimos problemas de salud. Y están ahí hurgando en la primaria, ¿no? Probablemente para este tipo de pacientes o de personas sí que debiera haber como, pero ya en la atención primaria como nodos de atención a estos largos supervivientes. No sería una mala idea para ponerla en práctica. Mira, la apuntamos para solicitarla a los altos cargos, ¿no? Pues la siguiente pregunta cambia un poco de tema y es por qué dependiendo de en qué comunidad vivamos tenemos al alcance o no pruebas o tratamientos. Hay personas que se tienen que ir fuera de su provincia, ciudad o hasta cambiar de país para llegar a ellos y tener más calidad de vida, estando nosotros entre los primeros países en investigación. ¿Sería viable que las comunidades tuvieran un convenio para que vivamos donde vivamos, tengamos las mismas oportunidades para seguir teniendo mayor calidad de vida? Bueno, esa pregunta solo tiene una respuesta, ¿no? Sí, pero a ver, yo primero pienso que las diferencias de supervivencia entre comunidades si existen, son bajas. Es verdad que esos datos finos no los tenemos, ¿no? Tenemos solo los datos del registro de Granada, un registro poblacional, del registro de Gerona, que es un registro poblacional, y algunos del registro de Mallorca. Y se infiere qué pasa con el resto del país, porque uno de los grandes problemas que hay en España es que no hay registro de tumores nacionales, ¿no? Entonces, lo que pasa lo podemos deducir un poco de lo que pasa extrapolando lo que pasa en Granada, en Gerona y esto. Pero lo que sí se sabe es que la supervivencia es verdad que cambia, no te voy a decir que no cambia porque sí cambia, pero no son grandes cambios, ¿no? Más que en comunidades, ahora mismo yo te diría que hay dos grandes tipos de desigualdades, ¿no? Uno, la desigualdad geográfica. No es lo mismo que te diagnostiquen un cáncer en un sitio rural, en un sitio, o en una comunidad muy rural, que en una ciudad como esta. Y luego, hombre, una desigualdad que es muy importante, que es la desigualdad socioeconómica. No en el cáncer de la mama en general, la gente con mejor estatus socioeconómico habitualmente, por muchos motivos y múltiples motivos, con el mismo sistema sanitario suelen tener un pelín mejor de pronóstico, ¿no? Entonces, esto de que en las comunidades que habría que irse de comunidad para tener mejor calidad de vida o mejor tratamiento, bueno, yo diría que en España no. Y si vives en Málaga, no. En Málaga viene la gente, o sea, no se va a tratarse esto. Sí te puedo decir que no hay absolutamente ningún tratamiento en España ahora mismo que no. Aquí, cero. Es más, probablemente tenemos algunas cosas más que no existen. Y que estamos un poco más avanzados incluso, ¿no? Lo del ámbito rural es súper interesante porque es verdad que nosotras como asociación vamos a los municipios, ¿no? A través de una subvención de diputación y se nota muchísimo. O sea, ya no solo hasta donde llega lo que viene siendo la figura médica y tal, sino también a nivel de abrirse a contar el tema de la enfermedad y tal. El ámbito social ahí es también muy importante. Hombre, yo diría que ahora mismo una de las mayores desigualdades que hay en cáncer en nuestro país es geográfica, por el sitio donde vive. Esto es muy importante. Yo sé que lo que voy a decir a lo mejor es hay mucha gente que no lo comprende, pero quiero decirlo, porque incluso nuestros gestores políticos, nuestros gestores sanitarios, a veces no les gusta que se diga esto, pero es así, ¿no? A ver, los mejores resultados en cáncer siempre se consiguen en el centro de alto volumen. Eso significa que si tú tienes un determinado cáncer, es mejor que te traten en un sitio donde ven 500 que en un sitio donde ven 50. Entonces, hombre, el cáncer, sobre todo determinados cánceres,
yo creo que hay que concentrarlo en hospitales grandes. Yo tratar el cáncer, o muchos cánceres en hospitales comarcales, a pesar de que está muy bien visto, que está muy cerquita de donde vive uno y eso, es una cosa que no acaba de ver, sinceramente. Bueno, Yo no lo haría, ¿eh? Yo no llevaría a nadie. Y con esto no estoy hablando de que los profesionales sean mejores o peores, que no estoy hablando de eso, ¿no? Porque, sino que hombre, la cultura del hospital, el entrenamiento y el día a día y la práctica de adaptarte a ese pequeño cambio que si no ves 500 no lo sabes lo que es, eso solo existe en centros de alto mundo. La cirugía, ¿cómo va a ser lo mismo un cirujano que opere 15 al año que un cirujano que opere 400? Es que no es. Pero muy valiente de mí para decir esta Bueno, confesión. es así. Yo sé que esto los alcaldes de muchos pueblos me tirarían piedras. Pero es así. A esta altura de la vida es así. Es así. Eso es un hecho. Pues sí. Bueno, pues vamos si quieres por la siguiente, que sería, por yo pasar por el cáncer de mama y mi hermana por cáncer de útero al mismo tiempo, ¿es necesario entrar en investigación y o hacerse la prueba genética? Tengo miedo por mis hijas y mis sobrinas. Hombre, el cáncer de mama y el cáncer de ovario, sí. Pero el cáncer de mama y el cáncer de útero no están tan ligados. A ver, el cáncer de mama y el cáncer de ovario sí que tienen unos síndromes de predisposición genética que los dos están unidos. Pero con el de endometrio, no. Habría que ver también qué edad tiene esta mujer, qué edad tiene su hermana, si hay más casos en la familia, pero tener un cáncer de mama y un cáncer de endometrio, si no hay una historia familiar llamativa, en principio no. O sea, que es más la relación con ovario. Con ovario, no con el endometrio. El endometrio se relaciona mucho con el síndrome de Lynch, que está relacionado con el cáncer de colon, pero no con el de mama. El de mama va mezclado con el de ovario. Vale. La siguiente sería, en el cáncer de mama ER2 negativo, con tamoxifen en 42 años, ¿cuándo se puede poner Zoladex trimestral en vez de mensual? He leído un nuevo estudio que habla de inyección trimestral. Bueno, en mi conocimiento, el Zoladex en mujeres con cáncer de mama es mensual. El Zoladex trimestral no está aprobado para cáncer de mama, ¿no? Yo creo que si una mujer, por algún motivo, su médico le prescribe Zoladex, tiene que ser mensual. O quitarle el ovario. Vale. El Zoladex trimestral está aprobado para hombres con cáncer de próstata. Claro, es que exista un estudio que esté investigando esto no significa que eso se pueda instaurar ya, ¿no? Emilio. No, porque el Zoladex trimestral se utiliza en hombres con cáncer de próstata que tienen cierta edad. Los hombres con cáncer de próstata no tienen 40 años, afortunadamente, ¿no? Entonces, se puede utilizar a nivel trimestral y está demostrado que cuando lo utilizas trimestralmente, los niveles de testosterona caen por debajo de como si uno castrara al hombre, ¿no? En las mujeres de 42 años no está demostrado que el Zoladex trimestral bloquee el ovario de forma eficaz durante 3 meses. Lo único que está aprobado es de mes en mes. Darlo trimestral se puede hacer, yo lo he visto hacer y hay mucha gente que lo hace y eso ahora Vale, perfecto. ¿El cáncer vuelve siempre y con otra mutación diferente y más agresiva o no tiene por qué volver nunca? Bueno, el cáncer no vuelve siempre. El cáncer de mama, de hecho, en casi 90% de las mujeres no vuelve. Menos mal. Menos mal. Esperanza, chicas. Sí. Hombre, Casi el 90% no vuelve. Ya está, se acabó. Cuando vuelve, hombre, suelen volver cada vez peor. Si el que vuelve ya es malo, ¿no? Y si lo vas tratando, normalmente cuando se hacen a los resistentes a los tratamientos, van adquiriendo lo que se llaman mutaciones adicionales que evolucionan de mal a peor, ¿sí? Pero no siempre. En el cáncer de mama, como digo, aquí en esta provincia, sin ir más lejos de eso, el 87% a los 5 años no han vuelto. O sea, sí, es verdad que es uno de los miedos principales una vez que acaban con el tratamiento. El principal cuando lo diagnostican es me voy a morir, básicamente. Sí. Y una vez que ya están curadas, entre comillas, ¿y si vuelve? ¿Y si vuelve? Ahora que estoy tan bien, tantas cosas que tengo que hacer con
yo disfruto. Tengo que ver a mi amigo, a mi hijo, a mis nietos, a mi, yo que sé, a quien sea. Claro. Y ese es el segundo miedo. Pero bueno, sí, en un 87%. No, ve la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se curan, la mayoría de las mujeres con cáncer de mama no vuelven. Es verdad que hay mujeres con cáncer de mama metastásico, ¿no? Pero afortunadamente cada vez menos. Vale. ¿A día de hoy ha salido algún tratamiento nuevo para el cáncer de mama triple negativo? Bueno, en el cáncer de mama triple negativo hay mucho movimiento. El tratamiento clásico ha sido la quimioterapia, de siempre, pero bueno, ahora está empezando a utilizarse la inmunoterapia de una manera en conjunción con la quimioterapia y los resultados, dado será neoadyuvante antes de la cirugía, los resultados parece que son buenos. Ahora en el Congreso Americano de Oncología, que va a ser dentro de 3 semanas o así en Chicago, parece que va a haber datos también de la inmunoterapia en algunos tumores con receptores positivos, pero vamos, en triple negativo la inmunoterapia, y en triple negativo también la mayoría de los tumores hereditarios son triple negativos, los inhibidores de PARP, que se llaman el olaparib o el talazoparib, pues también tienen eficacia, ¿no? Entonces es un campo que se está moviendo. Dicho esto, sigue siendo todavía el que tiene. Pero no. Vale. Nos preguntan, ¿qué es la protonterapia? Bueno, la protonterapia es una técnica especial de radioterapia que lo que hace es lanzar protones a una alta velocidad, que son, los protones son las partículas que hay en el núcleo atómico, tienen un alto peso molecular y tienen un alto poder destructivo. O sea que allí donde pegan, lo liquidan, ¿no? Y encima los aparatos de protonterapia tienen otra ventaja, que es que son capaces de ser muy selectivos donde liberan esos protones, de forma que todo lo que hay por delante, todo lo que hay por detrás, todo lo que hay por los lados, el tejido sano lo mantiene, lo reserva muy bien, o sea, no lo dañan, lo protegen muy bien. De forma que tú a la enfermedad sí que le puedes dar una dosis grande, y encima una dosis grande de algo que es tremendamente destructivo, ahorrando mucha toxicidad del tejido sano, ¿no? Entonces la protonterapia se utiliza con esos fines, ¿no? Por ejemplo, donde se utiliza mucho la protonterapia en los niños. En los niños, cuando tú les tienes que dar radioterapia, claro, si le dan radioterapia clásica, el rayo entraba por aquí y salía por ahí. Al tumor le daba más, pero lo que había delante del tumor y detrás del tumor también se llevaba una pequeña dosis. Claro, una pequeña dosis, a lo mejor una persona de 72 años, da igual, no le va a pasar nada, pero en un niño de 6, sí, porque tiene mucho tiempo y eso luego era digamos, una fuente de segundos tumores con el tiempo. Los protones van a resolver eso seguramente, porque antes y después no da nada y en el sitio, ¡pam!, era una gran cantidad de radiación. Y también se utilizan en sitios que hay órganos vitales al lado que tú no puedes tocar, por ejemplo, en el clivus, al lado del cerebro, del bulbo raquídeo, en los tumores que hay al lado de la médula, que tú tienes que preservar muy bien, ser súper preciso, y al tejido nervioso no darle nada, pero al tumor darle una dosis alta. Para eso se utiliza la protonterapia y para eso se utiliza la protonterapia. Tumor de niños. En la mama, no, se utiliza, es efectiva y todo, pero no va a tener, creo yo, grandes desarrollos, porque el cáncer de mama es de mujeres de 60 años, o sea que porque irradia un poquito más o menos, tampoco pasa nada. Las técnicas van hoy día digamos, esquemas muy cortitos de 5 días y eso, que se toleran muy bien. Claro, la protonterapia uno de los grandes problemas es que no hay mucho. ¿Se está aplicando en España? En España sí, en España hay 2 centros de protonterapia, uno en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid y otro en Quirón, Madrid. Pero en los próximos 4 o 5 años va a haber 10 aparatos de protonterapia en hospitales públicos que donó Amancio Ortega. Uno de ellos estará puesto en el materno, en el Hospital Materno Infantil, ¿no? ¿Por qué en el Hospital Materno Infantil? Por los niños.
O sea, la Claro. fototerapia ahora mismo es la radioterapia de los niños, fundamentalmente. O sea, Claro. si hay un niño que necesite radioterapia, hoy no debería ser tratado sin la fototerapia. Pero los adultos, no. Sí, que no le va a provocar daño más. No, hombre, si tienes un tumor en el clivus al lado del tronco encéfalo, sí. Pero un tumor de mama, que vas a dar 62, 63 años, vas a dar 5, 60, 25 de ahí, y con una tasa de recidiva de 1% y la mujer ni lo manta. No. Vale. ¿Por qué no se dedican más recursos a la investigación básica? Buena pregunta, ¿no? Amiga mía, ¿por qué no se dedican recursos a la investigación? Porque los políticos no les da la gana. Básicamente. Básicamente, porque la ciencia no importa. España es un país en el que la ciencia no cotiza en la urna. Cuando hubo la crisis de 2008-2009, lo primero que hizo el gobierno del PP fue el presupuesto de investigación, lo puso a la mitad, del tirón, un año para otro. ¿Tuviste gente manifestándose en la calle? Yo creo que eso ni lo sabe la gente. 2. Los demás gobiernos lo han dejado así. O sea que no es que decir, bueno, estos son, hay que ver cómo son. O sea que es una cosa transversal. Como España es un país que la ciencia no la estima mucho, digamos, tener una inversión en ciencia básica, ciencia aplicada, ¿no? Sí. Baja, pues no pasa nada. Y España invierte la mitad prácticamente de los países de nuestro entorno, incluido Portugal, Francia, el Reino Unido, Alemania, bueno, Alemania un poquito más. Luego, estamos en un tercio de lo que invierte Estados Unidos y en una quinta parte de lo que hace, por ejemplo, Corea del Sur. Y esto no tiene repercusión ya solo en los pacientes con cáncer, es que al fin y al cabo, la riqueza de los países global casi de lo único que depende es de la innovación. Entonces los países que innovan son más ricos. Ahí se ve quiénes son: Alemania, Suiza, Estados Unidos, Corea del Sur, etc. Nosotros estamos estancados y ya no es que no sea el cáncer, sino que tenemos múltiples temas médicos y encontramos muchísimas cosas. Resultado final, pues que nuestro nivel de vida está bastante estancado. Se queja la gente mucho de que los sueldos son bajos, ¿no? Y es verdad, los sueldos aquí son bajos y para comprarte ya, para alquilar una vivienda, pues hombre, la gente se las desea, ¿no? Esto está relacionado con menos niños, ¿no? Con más fácil. No, sí, no es así. Sí, al final. Pero claro, aquí ¿de qué vivimos? Del turismo. Cuando el turismo es tu cultivo, los sueldos son de camarero, no de ingeniero. Totalmente. Entonces, esto no lo tenemos que hacer mirar. Porque no se invierte en ciencia básica, porque los políticos no quieren y no quieren porque los ciudadanos no se lo piden. Si un político dijera que va a poner el gasto en pensiones a la mitad, ¿qué le pasaría? No duraría ni 5 minutos. Estaría fuera, ¿verdad? Pero si el gobierno ahora dice, bueno, yo el 1,6, el 1,7 o con 8, no sé, por ahí anda, que invierto en ciencia, lo voy a dejar en el 1. Es que yo creo que no saben ni en el periódico. Sí, por una parte no nos enteramos y por otra, como la ciencia es algo que no tiene un resultado rápido, inmediato, es como que no... Sí, pero a largo plazo casi lo único que tiene importancia es la innovación. Y en el cáncer está más claro que el agua. Si no hay innovación, pues seguiríamos teniendo los resultados de hoy. Y la innovación, desgraciadamente, viene de fuera. Aquí la aplicamos bien. Hacemos muy bien los ensayos clínicos, es el segundo país con más ensayos clínicos después de Estados Unidos, del mundo. Pero los fármacos no son nuestros, son de otros siempre. Tenemos muy buena tecnología, pero al final, si la cosa va bien, será otro el que se lleve el beneficio. Pues muy interesante eso. Emilio, ¿cómo se podría mejorar la información que se le da a las pacientes una vez que la diagnostican? Hombre, yo creo... A ver, lo que se hace de información
información en la consulta que yo estimo que para los estándares que hay, ¿no? Es subóptima en el sentido de un tiempo agotado, gente que está muy nerviosa y que cuando estás nervioso, tú, en fin, Sí, no captas toda la no información. captas toda la información. Pero claro, la información es un proceso dinámico. Muchas veces yo cuando los residentes dicen, pero si yo se lo he explicado, ¿por qué? Dicen, sí, pero es que hay que explicarlo muchas veces. Es que la información es un proceso dinámico y muchas veces es repetir lo mismo. ¿Qué haría? Pues yo creo que ahí vosotros tenéis mucho que hacer, ¿no? Porque a lo mejor eso hay que hacerlo fuera del hospital y hay que hacer una escuela. Justo nosotros estamos... Y a lo mejor lo tenéis que hacer vosotros. Vamos, Sí. vosotros con profesionales, ¿no? Claro. Con profesionales de medicina, enfermería, psicólogos, fisioterapeutas, en fin, todos los que... Pero a lo mejor hay que hacer una escuela. Y en Sanma tendría que poner una escuela. Vamos, la estamos planteando. ¿Sí? Sí. Bueno. Para Pero es que la pregunta, empezar a vender, no lo hemos hecho nosotros, no hemos hecho trampa. No, pero es verdad que sí que se necesita formación a los especialistas, creo yo, en el ámbito por lo menos de la psicología, de cómo transmitir malas noticias, de empatía, porque es verdad que muchas veces, que es entendible también, ojo, porque los profesionales tenéis un tiempo agotado, Sí. tenéis mucho estrés, estáis muy presionados en ese sentido, entonces es entendible, pero también es entendible la parte de la paciente en la que está recibiendo evidentemente una mala noticia, algo que no ha elegido, ¿no? Y muchas veces no se le da esa información con toda la empatía y toda la dedicación que se debería, ¿no? Que por cierto, de hecho, lanza una bala a tu favor, Emilio. Hemos recibido también, aparte de preguntas, comentarios de que eres una excelente profesional y que te agradecen mucho tus pacientes y el trato. Lo agradezco. Hombre, a ver, uno tiene siempre días buenos, malos, a veces van más Claro. rápido, ¿no? Yo siempre intento, con mucho motivo, porque yo también soy familiar de pacientes, ¿no? Entonces, esto Te toca de cerca. hombre, te toca y sabes, ¿no? Y los profesionales muchas veces, lo que a veces no entendemos es que frases tuyas, pequeñas o cosas que dices que a ti te parece que no tienen importancia, a alguien se queda grabado y no se lo pega con fuego, ¿no? Como esto, como lo marcaras como en las películas estas de las reses cuando las marcan, ¿no? Eso se le queda aquí, son palabras que no salen nunca de la cabeza, ¿no? Yo cuando estoy con los reses le digo eso, que la información es un proceso complejo, que es un proceso continuo, que esto no es hoy informo y ya no tengo que informar más. Seguramente a lo mejor tienes que volver a informar, que cada uno tiene el nivel de información que sea, o sea, cada uno necesita una información diferente y sobre todo que no intenten utilizar comparaciones ni metáforas y eso, porque eso es lo que hace el diablo. Porque las comparaciones y las metáforas son significados que son cambiantes y dependen de cada persona. ¿No? No, esto es como montar en bicicleta. No sé, no Sí. se me ocurre ahora alguno, pero veo algunos profesionales que hacen algunas metáforas, algunas comparaciones y digo, vete tú a saber esta persona cómo La imagen que se ha creado. entiende lo que se ha creado de lo que ha dicho, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la información tiene que ser veraz, tiene que ser tranquila y tiene que ser explícita y sin mucho... Sin mucho adorno, ¿no? Sí. Y con empatía. Y con empatía. Eso Es que si no tienes empatía, entonces dedícate a otra cosa. totalmente. Vale, estado de la biopsia líquida. ¿Para qué se utiliza y va a sustituir a la mamografía a modo de prevención o detección temprana? No hoy. A ver, la biopsia líquida es la detección en sangre de pequeños fragmentos de DNA que marcan que hay una enfermedad tumoral, ¿no? Eso se sabe desde hace mucho tiempo, de los años 70 del siglo pasado, porque es digamos, la base del diagnóstico prenatal, ¿no? En realidad, la biopsia líquida inventa los que hacían diagnóstico prenatal, ¿no? Que le sacaban sangre a la mujer y se puede ver muchas cosas que pasan en el feto. Lo que pasa es que en la mujer embarazada es mucho más fácil porque el 15% de todo el ADN que está circulando en la sangre procede del feto, como hay cantidades ingentes que tú puedes ver. En el tumor cantidad muy pequeña, el 0,1%, el 0,5%, el 1%. Claro, eso ya es más difícil de detectar. Y no se sabía que existía
pero hasta que no existen los secuenciadores, como se llaman los secuenciadores de última generación, que se llama secuenciación profunda, no se podía hacer. O sea, tú sabías que existía, pero es como si sabes que hay estrellas, pero si no te da el telescopio no lo ves bien. Ahora con los secuenciadores de última generación eso se puede hacer. Entonces, ¿para qué se utiliza? Bueno, se utiliza en las mujeres que tienen cáncer de mama metastásico para... se está estudiando si eso precede a que las cosas vayan mal. O sea, si tú puedes adelantarte con eso. Hay varios estudios, nosotros estamos participando en ellos. Para eso, luego se está utilizando también lo que se llama detección de enfermedad mínima residual, que es que tú operas a la mujer y en la vida media del ADN es 2 horas, o sea que tú a la semana no tendrías que ver nada. Si a la semana hay, eso se sabe, son muy pocas, pero se sabe que van mal, casi todas. O sea, lo que se llama enfermedad mínima residual, ¿no? En el cáncer de mama son muy poquitas, afortunadamente, pero lo que sí es cierto es que si te pasa, es mal tema. Eso, por ejemplo, en el cáncer de colon hay mucho más y también lo mismo, si tienes negativo, pues la tasa de curación es muy alta, pero si es positivo, pues casi todas va a caer, ¿no? Y ahora se está viniendo mucho antes que a temas de diagnóstico precoz, a ver si eso podrá sustituir la mamografía, etc. La fecha de hoy no. Nosotros hemos hecho 2 trabajos de esto, que es de los pocos que hay en el mundo, hay 5 o 6 más, ¿no? En los que se demuestra que cuando tú tienes un tumor localizado en una mamografía de screening, hay hasta 1/3 de mujeres, un 30 y tantos %, que ya tienen DNA circulante, aunque esto no sea muy pequeño, pero hay DNA circulante por la sangre. Y si utilizas técnicas de ultrasecuenciación que se llaman muy profundas, pero eso es terriblemente engorroso de cargo, pues hay DNA circulante casi en todas. O sea que algo pasa que tú te lo ves aquí solo, pero por ahí hay más cosas, ¿no? Luego eso no significa nada, tú lo operas, se quita, ¿no? Pero que esto vaya a sustituir a la mamografía, no. Yo creo que la biopsia líquida va a tener un gran papel en el diagnóstico precoz de otros tipos de tumores para los que no hay técnica de screening. Vale. O sea, pero para el cáncer de mama, que se puede hacer el cribado con mamografía, a fecha de hoy, no. Ahora, hay un tipo de tumores para los que no hay cribado y que tienen una alta mortalidad, que sí que parece que puede ser adelantarte en el tiempo bastante. Por eso me son los cáncer de esófago, de estómago, de páncreas, de vía biliar, de hígado, todo lo que es tracto digestivo superior. Son tumores que segregan mucho ADN circulante y que el diagnóstico cuando lo hace habitualmente está bien porque no hay forma de detectarlo antes. En esos tumores, tal como van las cosas, es posible que sí. La siguiente sería: muchas pacientes atribuyen la causa del diagnóstico a momentos de estrés, malestar emocional o situaciones críticas y desagradables. ¿Qué dice la investigación sobre ello? Bueno, eso no se sabe. Mira, la ciencia se maneja muy bien con cosas que pueden medir. La ciencia, en realidad, las ciencias naturales son ciencias que se basan en la medida. Esto no quiere decir que no haya otras cosas en el mundo que no se pueden medir y que tal, ¿no? Pero son ciencias de medida. Entonces tú puedes correlacionar, por ejemplo, el número de ganglios que tiene una mujer afectados con lo que va a pasar. Eso se sabe, porque se sabe que si tienes 0 ganglios es mejor que si tienes 7. 0 y 7. Las plataformas genómicas, que están mucho, las plataformas genómicas han sido un gran avance por un motivo que muchas veces la gente no aprecia, que es porque te dan un número y ese número se correlaciona con un pronóstico. Un número 21, 32, 47. Y eso acota mucho las cosas y favorece mucho las cosas. Ahora, el estrés da cáncer. Pues no se sabe. ¿Por qué? ¿Cómo se mide el estrés? ¿Cuántos puntos de estrés tienes? En otras palabras,
esta canción, una canción que suena, ¿cuánto de bonita es? Depende. Subjetivo. Eso es subjetivo. Probablemente hay cosas que no son medibles. Un cuadro, tú ves un cuadro, un vestido. Es un vestido. Un vestido hay a alguien que le gusta mucho y a otra persona no. ¿Por qué? No sé. Pero todo lo que no se puede medir, no es que no tenga relaciones, es que es muy difícil encontrar una relación con algo que se puede medir. Entonces el estrés da cáncer. Buena fecha de hoy, nadie ha podido encontrarlo. ¿Pero afecta al cáncer, Emilio? Me afecta negativamente. El estrés afecta negativamente a todo. Al cáncer, al infarto y a que tenga un mal día. Más cosas. Vale, el oncólogo se preocupa del cáncer, el cirujano de la intervención, pero ¿por qué no se nos brinda la posibilidad de hablar con un psicólogo y la unidad del linfedema antes del alta del hospital? Dos cosas. Una, la unidad de linfedema, la unidad de rehabilitación, por lo menos donde yo me muevo, que en el hospital universitario, yo creo que eso hará un cambio mejor espectacular, ¿no? Yo creo que ahora abordan el problema de una manera muy proactiva, ¿no? Antes eran muy reactivos, se quedaban ahí, tú lo mandabas y yo creo que ahora son bastante más proactivas, pues son mujeres. Con una cosa añadida además, que ahora hay mucho menos linfedema porque ahora mismo el manejo de la axila es muchísimo menos agresivo, ¿no? Y menos que va a ser en el futuro. Pero bueno, son muy proactivas. Yo creo que esto, hasta donde yo sé, está bastante resuelto. Psicólogo, hombre, pues no hay psicólogos en el sistema andaluz de salud. Pues no lo hay. Que se ha parado, dice. ¿Otra vez? Sí, no, y esta vez no sé por qué. ¿Qué hago? ¿Le doy para atrás y vuelvo a entrar? No. ¿Pero cómo se ha parado? O sea, ¿cómo lo han puesto si está parado? Están poniendo todas separado. Se habrá quedado pillado. ¿Qué hago? Avisarnos cuando esté. ¿Ya? A ver. ¿Dicen algo? No, Pues ciérralo y vuelvo a abrir. ¿Sí, no? pero que no quiero que no se guarde. O sea, vaya que Bueno, se... se van a guardar tres partes, pero las uno no pasa nada. ¿Y cómo lo guardo? No, o sea, ciérralo. ¿A cerrar solo? Que me da cosa. Ya está, creo. Ahora mismo ¿Ya? se ve. Espera. Ya está. No, ya no. Ya funciona. Volvemos. A ver, Que un el momentito. psicólogo no están en la sanidad. No están en la sanidad, porque están en la Sociedad Española contra el Cáncer, está FEMAE, está nosotros. Pero bueno, a ver, yo creo que esto tendría que haber psicólogos en el sistema andaluz de salud. No hay, ¿por qué? Pues, porque no sé. Supongo que porque entiendo que si todas las asociaciones de mujeres pusieran ahí, habría. Claro, porque al final es algo que cubrimos las asociaciones. Y si eso está cubierto por nosotras, pues no hace falta. Por eso reclaman. Para que no voy a gastar el dinero, ¿no? Exacto. Los políticos funcionan, desgraciadamente, casi siempre solo bajo presión. Totalmente. Desgraciadamente, ¿no? Pero es una figura completamente necesaria. Al final es verdad que la cubrimos nosotros porque si no se quedan sin atender, evidentemente, pero tanto más plazas PIR, en este caso más psicólogos. Bueno, y psicólogos destinados a esto, porque hay psicólogos en salud mental, hay esto, que tiene que haber, ¿no? Por supuesto, pero que tendría que haber psicólogos destinados a unidades de oncología. Totalmente. Y crear esa especialidad porque tampoco existe. Tampoco existe. Así es. Vale, ¿qué requisitos generales existen para participar en un ensayo clínico en IBIMA? Bueno, el ensayo clínico se hace en el hospital, IBIMA es el gestor, el instituto, pero características es cumplir unos criterios de inclusión. Todos los ensayos clínicos lo que hacen es estudiar algún procedimiento, habitualmente algún fármaco, en algún momento de la enfermedad, al principio para prevenir la recaída o para tratar la enfermedad metastásica, lo que sea. Entonces, todos esos ensayos tienen lo que se llama criterios de inclusión, ¿no? Que son el grupo de mujeres que tienen que tener unas determinadas características en las que se supone que se está estudiando el fármaco, ¿no? Y entonces entras en ese ensayo. O sea, los ensayos
los criterios de inclusión de cada ensayo que son bastante prolijos, ¿no? Normalmente los médicos típicos en nuestro ambiente, ¿no? Los médicos que trabajan tanto en el hospital regional como en el hospital clínico, en oncología, están totalmente familiarizados con el tema de los ensayos clínicos. Y por tanto, la inmensa mayoría de los pacientes que necesitan un ensayo clínico se lo ofrecen, se lo proponen que cumpla esos criterios de inclusión. A mí me diría que Málaga es el sitio donde se hacen los ensayos clínicos en oncología de Andalucía. No. O sea que dependiendo del ensayo habrá unos criterios u otros y unas mujeres que los cumplen otros, ¿no? Y está entre los 5 o 6 primeros de España, o sea que hay ensayos prácticamente para casi todas las circunstancias. ¿Se puede dar drenaje linfático a pacientes con diagnóstico de metástasis? Sí. No hay ¿Sí? ningún problema. A no ser que tenga metástasis en la axila o en la zona del brazo o en la zona de los ganglios de aquí, pero por ejemplo, en caso de metástasis ósea, en caso de metástasis pulmonar, en caso de metástasis hepática, no hay absolutamente ninguna contraindicación médica que impida que se haga tratamiento fisioterápico del braquilema. Muy interesante, porque es verdad que hay profesionales que se niegan. Pero eso no está fundamentado. No está fundamentado. Hombre, si tú tienes aquí una Claro. linfangitis, tienes aquí tres ganglios, no sé, no me parece seguro. Ahora, si hay una metástasis ósea aquí en la cadera, no tiene ninguna relación. Genial. Mi cáncer de mama metastásico me lo descubrieron fuera de las revisiones oncológicas, porque insistía mi médico ya que tenía unos síntomas de los que se desconocía su procedencia. Por tanto, ¿analítica y mamografía son pruebas suficientes para las revisiones o habría otra prueba complementaria que se podría incluir de las que se beneficiarían las mujeres? Bien, esto es la cuestión del seguimiento. En esta mujer se ha descubierto la metástasis fuera de la revisión. Esto es así en el 80% de los casos que se descubren la metástasis, ¿no? ¿Por qué? Porque en contra de lo que pueda parecer, antes hemos hablado de una célula que son las células que hacen las células de hormiga. La metástasis no es una cosa que vaya creciendo poco a poco y tú no la vas viendo sin hacer muchas pruebas a la vez en ningún momento, ¿no? Eso no funciona así. Funciona que las células están dormidas y de pronto, por algún motivo que desconocemos, eclosionan. Y saben, es como un rosal que florece en abril. Y eso lo pilla en ese momento, o no. Por eso, todas las técnicas de seguimiento, hacer un PET cada 6 meses, hacer un escáner, etc., se ha demostrado hasta la saciedad que no aumentan la supervivencia de los grupos de mujeres que hacen eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no sirven, porque no pasa nada, pero cuando pasa, los pacientes tienen síntomas. Es excepcional que haya una recaída en un paciente asintomático. Eso casi nunca ocurre. Por tanto, es mucho más útil que los pacientes sepan cuáles son los síntomas y los signos de alarma para que en el momento que pase eso, acudir. Ella lo dice, ella le pasó algo. Entonces, y lo que sí que hay que hacer una vez que la mujer vaya a la consulta, hombre, hacerle una historia y una exploración adecuada. Eso es muy importante, preguntar. Sí. Como decía Marañón, una de las tecnologías que hay más importantes en medicina es la silla. Totalmente. Para sentarte y hablar con la gente. Totalmente. Y no estar solo, voy a estar en escáner, no. ¿Te pasa? ¿Ha pasado algo en estos últimos 6 meses? ¿Algo raro, algo que me quieras contar, algo que no te cuadre? Y luego explorarlo, porque muchas de las veces no se ha recibido y tú te encuentras en ángulo. Lo que eso no se ve de ninguna otra forma, ¿no? Pero es que, claro, pensamos eso, que es que va creciendo poquito a poco, y que si te detecta a tiempo, pues será mejor. Esto es lo que tenemos en la cabeza todos, ¿no? Pero eso no es así. No pasa nada hasta que pasa. Y entonces cuando pasa de forma abrupta. Claro, que si realizas pruebas cuando están dormidos todavía No ves. Vale. Y ya en la última, Emilio, ¿cuáles son los últimos avances en la investigación de cáncer de mama metastásico, justamente? Bueno, en cáncer de mama metastásico yo creo que, que los avances vienen de dos tipos, ¿no? Uno de nuevos medicamentos,
fundamentalmente, probablemente los más importantes que ha habido en los últimos 2-3 años es los anticuerpos conjugados, que son un anticuerpo que llevan pegado un veneno, por decirlo de alguna manera. Ese anticuerpo va directamente a la célula tumoral y suelta el veneno. Es como los drones estos que están utilizando ahora en la guerra de Ucrania, en la guerra de Gaza y todas estas cosas, ¿no? O sea, esto es una especie de bala mágica. El veneno es quimioterapia, pero tiene una ventaja comparada con la quimioterapia clásica, que antes la ponían y iba a todos los sitios, ¿no? Mientras que esto va más específico. Resultado final, hombre, es un poquito más eficaz, ¿no? Es más eficaz, y esto es tan eficaz que se está probando en fases más tempranas de la enfermedad para ver si verdaderamente se pueden curar más mujeres, ¿no? Entonces, esa es, desde el punto de vista del tratamiento de fármaco, lo más importante que hay en el cáncer, ¿no? Los anticuerpos conjugados, ¿no? Que hay 3 o 4 ya en el mercado. Y luego hay otra parte, que es lo que hemos hablado antes, que es el tema de la biopsia líquida. El tema de la biopsia líquida lo que nos va a permitir es enterarnos mucho antes cuando las cosas van mal. Ahora, para tú ver que las cosas van mal, son dos cosas: uno, que el paciente esté peor claramente, o que en un escáner o algo las cosas están peor. Pero un escáner es una foto. Cuando tú ves la foto que está peor, seguramente eso empezó a ir peor mucho antes. O sea, que tú lo que estás viendo es algo que empezó hace unos meses seguramente. Entonces, con estas técnicas de biopsia líquida, que miden la cantidad de DNA circulante de forma muy fina, a lo mejor vamos a poder adaptarnos mejor a cuando las cosas van mal para cambiar un tratamiento. Yo te diría que esas son las dos cosas más importantes que pasan ahora en el cáncer de mama metástasis. Interesante. Bueno, chicas, ¿hay alguna pregunta por ahí que queráis hacerle al doctor antes de terminar? Que tenemos al equipo técnico ahí leyendo. El equipo técnico es la otra psicóloga Lorena. Ahora no. Bueno, Están mientras. viendo el fútbol. Sí. Están viendo el fútbol. Nosotras encantadas de haber abierto el programa contigo, Emilio. Muchas Para gracias. nosotros fue un placer. Cuando nos surgió la idea y te invité y me dijiste que sí, para mí fue súper importante porque al final era un programa que nos hacía mucha ilusión comenzar, porque es verdad que en el mundo de las redes sociales es lo que más se mueve ahora, y para hacer llegar la información al final a las pacientes en este caso, ¿no? Y nos parece una vía súper importante. Hombre, eso sí, pero la verdad, la que quiera, cuando quiera, de la manera que quiera, lo fragmentará si tiene tiempo, ¿no? Claro, ahora es más fácil que llegue esa información, así que... ¿Hay preguntas? ¿No? Una. La digo yo. Sí, dila. ¿Se está aplicando la IA en Málaga para la investigación del cáncer de mama? ¿Qué futuro abre en la investigación del cáncer la IA? La inteligencia artificial. Bueno, a ver, la inteligencia artificial son sistemas, ¿no?, de computación que que interpretan grandes cantidades de datos, y ahora con la generativa son capaces de aprender de forma muy rápida, ¿no? Nosotros estamos utilizando, como digo nosotros, nuestro servicio, que lo hace fundamentalmente una colega de Nuria Quevedo y un ingeniero de telecomunicaciones, que es José Pérez. Ellos hacen mucho lo que se llama procesamiento de lenguaje natural, que es, hasta ahora, tú para ver qué pasaba, decir, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que tienen esto? ¿Cuáles son las que van a ir mal? Tú medías una serie de parámetros: la edad, el tamaño del tumor, el número de ganglios, los receptores, si tiene anemia o no tiene anemia. Eso es lo que se llaman datos estructurados, datos que tú tienes que recoger, lo metes en un modelo analítico y estadístico y te salen cosas. Pero claro, esto es terriblemente... consume mucho tiempo y te tienes que poner a hacerlo. Ellos lo que han hecho es lo que se llama procesamiento de lenguaje natural, que es con lo que escriben los médicos y las enfermeras: me abierto, me duele la cabeza, ha venido, no ha venido, con eso han creado un algoritmo
que es más preciso, de los algoritmos estadísticos metiendo esos datos, en prever qué mujeres van a ir mal en los primeros 6 meses del diagnóstico de la metástasis. A través de los síntomas que... A través de lo que está escrito. Es un análisis puramente de signos semánticos. Y la inteligencia artificial se está utilizando mucho. Eso lo hacemos aquí. O también otro sistema no aplicado al cáncer de mama, pero a pacientes con cáncer de pulmón que están en tratamiento con quimio y con inmunoterapia, pues con lo que está escrito haciendo procesamiento de lenguaje natural predicen casi con un 75% de certeza cuáles van a ir a urgencia en los próximos 28 días. Eso está bien. Pero, y la inteligencia artificial, pues hombre, va a tener mucho en lo que es, por ejemplo, en el cribado. Yo creo que al final lo van a hacer robots más que personas, porque ya hay muchos trabajos que dicen que leen la mamografía mejor que las personas, no se cansan, no tienen lista de espera, Claro. y son bastante fiables. Y los patólogos también están empezando a utilizarse para ver la minilla. Pero creo que donde va a tener más impacto en este que nos ocupa a nosotros es en el cribado del cáncer de mama, ¿no? Que yo creo que, bueno, que se va a robotizar, pero de aquí a nada. Vale. ¿Hay más? ¿Para qué sirve el trastuzumab? Perdón, el trastuzumab. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que ya tiene muchos años, tiene 25 años el trastuzumab, que sirve para tratar a las mujeres que tienen cáncer de mama HER2 positivo. Son un 15% de las mujeres y se utiliza después de la cirugía para prevenir la recaída y cuando tienen cáncer metastásico para tratar a las mujeres con cáncer metastásico. Vale. Sigue. Con respecto a la revisión ginecológica, ¿por qué ya no se hace todos los años en la Seguridad Social? Buena pregunta, de nuevo. Nosotros también la tenemos, ¿no? ¿No se hace? No. Creemos que no. A ver, las mujeres, una revisión ginecológica... A no ser que la solicites tú porque tengas... Claro, no, ya lo sé. Sí, yo, a ver, los pacientes, que por qué el ginecólogo no le da... Pues mira, por complicarle la vida a la gente. A ver, no por los ginecólogos, lo digo porque seguramente no podrán citarse, tienen que citarlo del hospital ahora, lo que está, digamos, promoviendo mucho es que la gente se vaya a primaria y te lo manden de primaria porque eso cuenta mejor en las estadísticas, etc. En fin, pues no lo entiendo yo tampoco eso, ¿no? Lo que es verdad que las mujeres que tienen un cáncer de mama y normalmente están con tratamiento hormonal, una exploración ginecológica al menos una vez al año es mandatoria, ¿no? Entonces, nosotros la mandamos, yo no te voy a decir que a todos porque se ve que no a todos, pero se debe. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no los ginecólogos no hacen esto? Pues me parece que no tiene ningún sentido, que tienen razón los pacientes. Es por eso, porque ahora cuenta más si te manda el médico de primaria la revisión o te manda otro médico la revisión que si tú te la generas. Eso a nivel de organización del hospital para intentar desincentivar que la gente se autocite gente y esas cosas, ¿no? Es por eso, son por cuestiones burocráticas, la verdad. Comentan que cuál es la probabilidad de recaída en un triple negativo quitando ovarios y trompas. La probabilidad de recaída no depende de quitar los ovarios y las trompas. En un triple negativo, lo único que a mí se me ocurre, por lo que se quite los ovarios y las trompas, porque tenga una mutación, un gen, un BRCA1, un BRCA2, un PAD2 o algo por el estilo. Si hay estas mutaciones, se quitan los ovarios y las trompas, pero no por el triple negativo, sino para que no haya un cáncer de ovario. La probabilidad del triple negativo depende de las características del triple negativo, del tamaño, de los ganglios, etc. Y no depende nada de quitarle los ovarios y las trompas. Vale. ¿Y cuándo sería la edad recomendable para que una mujer empezara a hacerse una mamografía?
recomendado en Andalucía es de 50 a 69 años, o sea, los 50. Ahora lo van a poner en los 45. Y aunque sea lo que está arreglado, por así decirlo, si nos la queremos hacer por nuestra cuenta, ¿desde qué edad? El problema... Desde el tramo que hemos hablado. A ver, la mamografía, estamos hablando de mamografía de cribado. Mamografía de cribado significa gente sana, que no tiene ningún síntoma. No estoy hablando con gente que se nota un nódulo, que tiene una secreción por el pezón. Eso es otra cosa. Sí, síntomas claros no pasa. Que no tiene síntomas, que está bien. Aquí el problema es que la mamografía de cribado por debajo de 50 años es muy controvertida su eficacia. Por dos motivos. Uno, porque la mama de la mujer a esa edad es muy densa y entonces que la mamografía capte, claro, la mamografía de cribado es útil cuando ves cosas de menos de 1 centímetro, porque para ver cosas de 3 no merece la pena. Entonces, una mama muy densa y la mamografía no se desarrolla bien ahí. Aquí pueden venir las aplicaciones de inteligencia artificial. Esto puede ser muy interesante en ese grupo. Y dos, porque los tumores que se diagnostican a esa edad suelen ser tumores, hay mucha frecuencia de tumores HER2 y triple negativos, ¿no? Que son tumores de rápido crecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama tumores de intervalo. Entre 45 y 50 años hay más tumores de intervalo, que son tumores que crecen entre un round de mamografía y otro, que lo hablábamos antes. Entonces, claro, eso es una mujer de 66 con una mama muy grasa, que se ve negra la mamografía, y tú ves el tumor ahí, es perfecto. Y que los tumores de intervalo son raros, la mamografía va muy bien. Pero si tú encima tienes tumores que son capaces de crecer de un año para otro, y encima con una técnica que ve regular, pues entonces, hombre, se ha disminuido 45 años por cuestiones político-sociales, pero no porque eso esté claramente demostrado. Yo creo que la inteligencia artificial podría mejorar uno de los puntos, que es el diagnóstico de una mama muy densa, pero para el otro, que es la biología de los tumores, eso va a seguir exactamente igual, ¿no? ¿Cuándo se aconseja quitar ovarios? Bueno, los ovarios en el cáncer de mama solo se quitan por dos motivos. Uno, que tengan una mutación en BRCA1, BRCA2, PARP y te los quiten para evitar que haya un segundo tumor de ovario. O en mujeres que premenopáusicas, que haya que hacer ablación ovárica para poner el Zoladex. Tú puedes poner el Zoladex y quitar los ovarios. Si quitas los ovarios, como si te pusieran Zoladex continuamente. Esas son las únicas soluciones. Bueno, creemos que no hay más preguntas. Vamos a dejar ya a Emilio que se vaya a su casa a cenar y esas cosas. Pero antes de irte, Emilio, te queremos regalar la taza de nuestro programa, una taza de vida que la hemos hecho, es como esta, expresamente para el programa y para los invitados. Muchas gracias. Y nada, que muchas gracias por venir, por abrir nuestro programa y por regalar al final una taza de vida y de información pues, a nuestros pacientes. Muchas gracias a vosotros.